Los evangelios nos cuentan lo que sucedió al final de la vida de Jesús. Sabemos que tuvo las características de una tortura. Sabemos que en la cruz, después de espantosa ignominia, Cristo murió. Eso lo sabemos como desde fuera. Pero ¿qué vivía Él desde dentro? ¿Se puede hacer esa pregunta? ¿Podemos asomarnos a lo que Cristo era, pensaba, creía? ¿Cristo creía también o solamente sabía? Son los agudos problemas propios de la conciencia de Jesucristo. Nuestro tema hoy en Al Tablero con Fray Nelson Medina. La conciencia de Cristo. Cuando se habla de Jesucristo, y cuando uno sabe, porque así nos lo enseñó con tanta claridad el Concilio de Calcedonia, que Cristo es verdadero Dios y Cristo es verdadero hombre, pues surgen muchas preguntas. Algunas preguntas son como desde fuera, como decir, ¿esto cómo se puede entender? Algo así como cuando le presentan a uno un lugar extraño o una sustancia extraña. Por supuesto que es casi irrespetuoso hablar de Cristo como una sustancia extraña, pero es solo por hacerme entender de la sorpresa o del enigma que Cristo se vuelve cuando lo miramos desde fuera. Pero no es menos enigmático pensar en Cristo desde dentro. ¿Sabes? Hay preguntas que se vuelven populares en los periodistas. Una pregunta que a veces hacen es, ¿usted qué sintió? O también, ¿qué se siente? Por ejemplo, supongamos que el día de mañana un colombiano fuera elegido papa, primer papa colombiano. Yo me imagino a los periodistas haciéndole una entrevista a ese personaje y diciendo, cuéntenos una cosa, ¿qué se siente ser papa? Es como una cosa que sería bastante comprensible. O también cuando la gente vive experimentos sumamente extraños. Hace unos años, yo creo que son como más de 30 años, se diseñó una máquina, una especie de submarino, pero no se le llama submarino sino batiscafo, que bajó a la grieta más profunda del Océano Pacífico. Eso está a más de 11 kilómetros de profundidad. Imagínate esa presión tan colosal, la presión del agua allá. Imagínate lo que es 2 horas, mucho más de 2 horas, simplemente bajando, bajando y bajando. Y por supuesto que después de unos cuantos metros, ya la luz del día desaparece y todo es simplemente noche. Bajar en medio de la noche, bajar en el abismo. Hasta donde yo entiendo y recuerdo, iban 2 personas en esa nave, una nave especialmente diseñada para soportar esa presión. Y yo puedo asegurar que cuando esas 2 personas llegaron allá y vieron lo que vieron y después volvieron a salir, pues los periodistas les entrevistan y les dicen, ¿y usted qué sintió? ¿Qué sintió cuando estaba allá? ¿O te acuerdas al primer astronauta que vio la cara oculta de la Luna? Porque es que la Luna en su movimiento alrededor de la Tierra siempre le muestra la misma cara. Más o menos como el movimiento que están haciendo mis manos en este momento. Así es la Luna con respecto a la Tierra. Entonces la cara oculta de la Luna no la había visto nadie, nunca. Pero gracias a los vuelos espaciales, efectivamente pues hubo un primer ser humano, un primer astronauta que vio la cara oculta de la Luna. ¿Usted qué sintió? Entonces yo creo que esos periodistas, y tal vez todos tenemos algo de periodistas, quisiéramos llegar con un micrófono donde Jesucristo y hacerle ese tipo de preguntas. Y esas preguntas pertenecen al tema de la conciencia de Cristo. Algo así como, ¿qué sabía Cristo de sí mismo? O también, ¿cómo se vive eso de ser Cristo? ¿Eso cómo se vive? ¿Eso cómo se siente?
Por supuesto, ese micrófono ya no podemos dárselo a Jesús de Nazaret, no hay manera de hacerle esa entrevista, entonces lo que quedan son suposiciones y lo que quedan son un poco de especulaciones. Y dentro de esas especulaciones, pues se han dicho cosas seguramente muy profundas y también se han dicho bastantes tonterías y algunas cuantas herejías. Y de eso queremos comentar ahora, porque no se trata de que yo Nelson, yo sí tengo la respuesta. No, yo tampoco he hecho la entrevista. Yo no tengo ninguna cinta grabada. Yo no tengo ningún archivo MP3 de mi entrevista con Jesús. Yo puedo saber únicamente lo que sabe la iglesia. Y eso en el mejor de los casos. Pero sí creo que es bueno tomar en cuenta este tema, no solo porque es apasionante, sino también porque nos enseña de los límites del saber y del no saber dentro de lo que nos da la Escritura. Es que mira, ya desde la antigüedad hubo gente que quiso saber muchísimas cosas sobre Cristo. Y ese deseo, a veces deseo inmoderado, ese deseo excesivo que raya en la curiosidad, deseo de saber, no hace bien. El refrán dice, la curiosidad mató al gato. Y nuestro hermano Santo Tomás de Aquino estudia el tema de la curiosidad entre los excesos en que puede incurrir el intelecto humano. No, la curiosidad no es buena aliada cuando se trata de acercarse a Jesucristo. Por ejemplo, imaginémonos que alguien preguntara, bueno, pero Cristo, ¿qué talla tendría de zapatos? ¿Cristo sería talla 38, talla 40, talla 42? Entonces supongamos que mi talla de zapatos es 41 y supongamos que unas mediciones hechas, por ejemplo, estoy inventando en este momento, mediciones hechas en el sudario, en el Santo Sudario allá en Turín, muestran que el tamaño del pie de Cristo era talla 41. Entonces yo tengo la talla de Cristo, mis zapatos son talla Cristo. ¿Qué es lo útil o qué es lo inútil de esa manera de preguntar con curiosidad? Lo útil es muy poco y lo inútil es mucho. Es decir, hay un principio básico, un principio que aparece en la Constitución dogmática Dei Verbum, uno de los 4 grandes documentos del Vaticano II. Tú sabes que el Concilio Vaticano II se celebró entre 1962 y 1965, terminó el 8 de diciembre de 1965. Y en el Concilio Vaticano II salió un total de unos 17 documentos, de los cuales 4 son los más importantes. Esos 4 se llaman constituciones. Repasémoslos brevemente. La Constitución sobre la Iglesia lleva el nombre de Lumen Gentium. La Constitución sobre la Liturgia, esa se llama Sacrosanctum Concilium. La Constitución sobre la Iglesia en el mundo moderno, esa se llama Gaudium et Spes. Y la Constitución sobre la Divina Revelación, esa se llama Dei Verbum. Pues en esta que he mencionado en cuarto lugar, en la Constitución Dei Verbum, hay un principio que es muy importante, porque nos cuenta el para qué de las palabras de la Biblia. Cuando hicimos nuestra temporada en Cristovisión, nuestra temporada sobre la Biblia, también explicábamos esto. La Biblia no es un libro de arqueología, no es un libro de historia, no es un libro de sociología ni de literatura, no es propiamente un libro de ciencia ni de astronomía. Es decir, la palabra que está en la Escritura tiene un propósito. Algún gran predicador jesuita dijo, la Biblia no nos dice cómo se mueven los cielos, sino cómo se va al cielo. Es un modo simplificado, pero hasta cierto punto preciso, de decir para qué es la Escritura. Lo que está en la Escritura está para nuestra salvación. Esta es la premisa básica, este es el principio fundamental que nos recuerda la Constitución Dei Verbum. Lo que está en la Biblia no es para satisfacer curiosidades. Lo que está en la Biblia no es para saber si Cristo hubiera tenido que ponerse una camiseta XL o una camiseta XXL o una camiseta medium.
Ese tipo de cosas no traen salvación. Si los zapatos de Cristo, que no eran zapatos sino sandalias, eran talla 41, no trae salvación. Pero siempre hay gente que se aprovecha de ese espíritu curioso, no en el sentido positivo de la curiosidad, deseo de aprender la verdad, sino en el sentido negativo de la curiosidad, que es ese vagabundeo de la mente. Pues bien, hay personas que se aprovechan de eso. Por ejemplo, hay un señor de apellido Benítez que ha escrito toda una serie sobre Cristo. Y toda la base de los escritos de ese autor, toda la base está en la curiosidad de la gente. Es decir, todo parte de que este señor pretende contarnos lo que se llaman los años de la vida oculta de Cristo. Tú sabes que el Evangelio según San Lucas nos presenta a Cristo hacia los 12 años de edad. Cristo hacia los 12 años de edad está en el templo de Jerusalén y es cuando los papás pues no saben si se fue en una caravana o se fue en la otra y tienen que devolverse. Y después de eso, el mismo Lucas nos dice que Cristo tenía como unos 30 años cuando inició su ministerio público. Entonces, claro, ahí se despierta la curiosidad. Así como una persona puede tener curiosidad de saber si los ojos de Cristo eran grises, eran azulitos, eran verdecitos. ¿Será que eso trae salvación? Que si eran más verdes, entonces estoy más salvo que si eran grises. Es una tontería. Pues la Biblia nos cuenta todo y solo lo que necesitamos para nuestra salvación. Es decir, la Biblia es importante para nosotros no solamente por lo que dice, la Biblia es importante por lo que no dice. Porque en lo que la Biblia dice, nos está ofreciendo, por supuesto, una enseñanza. Pero con lo que la Biblia no dice, está señalando qué es lo que sí debe importarnos. Y cuando la Biblia nos está diciendo que algo es realmente importante, cuando la Biblia nos está diciendo, mira, no te fijes tanto en esto, sino fíjate en esto otro, pues nos está contando en dónde está nuestra salvación. Por eso lo que la Biblia no dice es muy importante. Y no es para que nosotros empecemos a comprar libros esotéricos que nos digan, por fin, lo que Cristo hizo en esos 18 años. Eso es pura curiosidad. Eso es como si alguien dijera, por fin, hemos encontrado cuál sería la talla de sombrero de Cristo. Si Cristo se pusiera un sombrero, tendría que ser exactamente de este tamaño. ¿Cuál es la salvación que viene de ahí? ¿Cuál es el bien que viene de ahí? ¿Qué bien brota de ahí? ¿Trae eso conversión a nuestra vida? ¿Trae un arrepentimiento más completo o más perfecto? ¿Trae una confianza mayor en el amor de Dios que se ha manifestado en Cristo? Es decir, que si Cristo fuera talla small o talla large, ¿eso cambia qué en términos de mi salvación? En términos de tu salvación. Ahí se ve perfectamente que la curiosidad no trae salvación. La curiosidad no ayuda. Por eso es tan importante que nosotros sigamos el principio que nos da la Constitución Dei Verbum. Y resulta que ese principio hay que aplicarlo también a la conciencia de Cristo. Es decir, lo que podemos asegurar que Cristo sabía sobre sí mismo. ¿Y sabes lo que se descubre? Nos lo dice muy claramente el Papa Benedicto XVI en el primer tomo de su serie sobre Jesús de Nazaret. En síntesis, lo que el Papa nos dice es, desconocemos tantas cosas sobre ese mundo interior de Jesucristo que muchas veces el solo inventar, el solo especular, no produce ningún fruto, no lleva a ninguna parte. Pero de todos modos, si hay un algo que sabemos, y sobre eso debemos comentar en unos momentos. Felizmente, gracias a Dios y gracias a ustedes, vamos avanzando hacia el final de la tercera temporada de Al Tablero, con este servidor, Fray Nelson Medina. ¿Cómo hemos ido tomando los temas? A partir de las preguntas, a partir de las inquietudes,
a partir de los comentarios que ustedes nos dan. Esta es la dirección a la que hay que escribir: al tablero @cristovision.org. Mira, es la hora precisa para que nos envíes un mensaje diciéndonos cuál consideras tú que debería ser el tema central de nuestra cuarta temporada. Primera temporada fue sobre la Biblia. Segunda temporada, antropología teológica, es decir, cómo mira Dios al ser humano. Tercera temporada, la que estamos terminando, cristología. Tú nos dirás qué debería estar en la cuarta temporada. Al tablero @cristovision.org. Gracias, Fray Nelson, por hacerme entender que nuestro Cristo es mi polo a tierra en su condición terrena y mi polo al cielo en su condición divina. Y ese puente que une estas dos condiciones es la fe, que me es entregada por revelación divina, que enriquece, alimenta, regocija, apacienta e ilumina mi alma con el Espíritu de Jesús en mi vida. Que el Espíritu del Padre que se derrama en mi corazón me lleve a mirar el mundo con los ojos de Jesús. Que el Padre lo bendiga. Hay tantas teorías que se han inventado sobre lo que Cristo vivía interiormente. Por ejemplo, esa gente que escribió el libro, se llama no sé qué de Troya, que trata de hablar, o se supone que habla de los 18 años de la vida oculta de Cristo, dice que Cristo recibió enseñanza de maestros orientales. Entonces, según eso, Cristo tenía asimilada toda una experiencia que era vecina o próxima al hinduismo o al budismo. Imagínate eso. Otros, en cambio, creen que Cristo desde el principio tenía clara en su mente como toda la película de la vida. Es decir, que Cristo nunca se podía sorprender de nada, porque Él tenía toda la película perfectamente clara. Más o menos, el razonamiento de los que hablan así es que, pues si Él era verdadero Dios, en cuanto Dios tenía que conocer absolutamente todo en todos sus detalles, porque se supone que Dios es omnisciente. Esa palabra viene del latín. Ese omni alude a todo. Por ejemplo, omnipotente es el que todo lo puede. Omnívoro, en otro sentido, de otro campo de conocimiento, omnívoro es el que come de todo. Incluso la palabra ómnibus quiere decir algo así como transporte para todos o para todas partes. Pues lo mismo aquí. Si Dios es omnisciente, el que lo sabe todo, entonces Cristo tenía que tener perfectamente claros todos los días. Es decir, dentro de 2 semanas me voy a encontrar con un centurión que tiene a su criado enfermo. Luego, dentro de 3 semanas me voy a encontrar con un epiléptico. Dentro de 5 semanas me voy a encontrar... Cristo debía tener la película perfectamente clara aquí, en su mente. Ese es otro modo de pensar. Otra gente, en cambio, cree que Cristo, por decirlo así, era como avasallado por los acontecimientos. Estos son los que insisten más como en el aspecto humano, vamos a decir, de nuestro Señor. Entonces, según ellos, pues Cristo tenía su proyecto, ¿no? Cristo tenía su proyecto, Cristo quería ser como una especie de nueva comunidad, y Cristo tenía sus sueños, y Cristo tenía sus proyectos y sus propósitos, pero a Cristo le fueron saliendo mal las cosas. Y entonces hay un autor, un protestante, pero a ese también lo ha seguido mucho católico, un protestante que dice: no debemos descartar la posibilidad de que Cristo en la cruz se haya derrumbado. Es decir, más o menos como un fracasado, como la persona que tenía un propósito, tenía un proyecto en la vida, pero las cosas le salieron mal. Por ejemplo, entre los santos, pues hay una santa que yo aprecio, quiero muchísimo y le debo mucho, que es Santa Catalina de Siena.
Santa Catalina toda la vida quiso, ella era una persona consagrada, pero consagrada en el mundo. Y Santa Catalina toda la vida quiso fundar un monasterio, un lugar que fuera como un nido, como un hogar para el amor de Dios. Y Catalina trabajó muchísimo por ese monasterio y ya parecía que lo iba a lograr, pero como que otra vez se apartaba y volvía, intentaba y ya casi, pero todavía no. Finalmente, Catalina de Siena se murió y no logró su monasterio. Es decir, en su lecho de muerte, Catalina se quedó con esa frustración. Entonces, este autor protestante dice que a Cristo le pudo haber pasado lo mismo, que Cristo estaba con su predicación, hombre, el reino de Dios. Mire, entiéndanse, hermano. A ver, ya, perdónense, dejen esa arrogancia. A ver, listos, ánimo, bien. Pero finalmente las cosas le salieron mal. Y entonces Cristo se derrumbó en la cruz. Esa postura la analiza, entre otros, nuestro muy querido Papa Benedicto en su obra que ya mencioné, Jesús de Nazaret, y por supuesto la descarta. Entonces fíjate que si hay gente que se ha puesto a hacer muchas especulaciones de qué era lo que Cristo pensaba, de qué era lo que Cristo sentía, de qué era lo que Cristo imaginaba, si Cristo tenía añoranzas, si Cristo tenía nostalgias, si Cristo se llevó frustraciones. Si nos vamos a la Escritura, los datos que tenemos realmente no son muchos, pero hay unas cuantas cosas que sí podemos decir. Vamos a destacar 3 puntos fundamentales sobre esto de la conciencia de Cristo, porque yo creo que son orientadores. Pero no nos olvidemos de lo que dijimos antes, ¿ah? Esto lo decimos no para satisfacer curiosidades. La Biblia no está para satisfacer curiosidades. ¿Qué tan largo era el cabello de Cristo? ¿Le llegaba hasta las orejas? ¿Le llegaba hasta los hombros? ¿Le caía un poco más abajo? Eso no trae salvación. Entonces, lo primero que sabemos sobre Cristo es lo que nos dice San Lucas, y es que hay un aspecto de crecimiento. Crecimiento. Nos dice Lucas en el capítulo 2 que este Jesús de Nazaret crecía en edad, en sabiduría y en gracia. Entonces quiere decir que la afirmación de la humanidad de Jesucristo supone un proceso interior de conocimiento. Esto tiene repercusiones, por ejemplo, para el estudio teológico de la Virgen, lo que se llama la Mariología. Porque esto indica, por ejemplo, que María tuvo un lugar único dentro de este crecimiento. Jesús tenía que aprender a hablar. Y te voy a decir otra más seria. Jesús aprendía a orar. La oración de Cristo, si tomamos en serio el Concilio de Calcedonia, la oración de Cristo no era el papel que representaba un actor, como diciendo, aquí estoy dándoles ejemplo, pero yo no es que necesite esto. Sobre todo Lucas nos ayuda a ver en la oración de Cristo un verdadero misterio. Hay crecimiento también en el hecho de que Cristo lee los signos de los tiempos. Esto es muy importante y los evangelistas, sobre todo los sinópticos, es decir, Mateo, Marcos y Lucas, lo destacan, y ese es el segundo punto. Jesús nos dijo a nosotros que leyéramos los signos de los tiempos, pero es que el mismo Cristo lo realizaba. Y esto indica muchas cosas. Signos de los tiempos es, por ejemplo, lo que nos dice el evangelista Marcos. Marcos nos dice cuándo empieza a predicar Cristo. Cristo no empieza a predicar porque sí. Cristo empieza a predicar cuando Juan el Bautista, que era pariente suyo, lo sabemos, fue encarcelado. Cuando el sistema del mundo apresa a Juan y silencia esa voz, Cristo lee ese signo y a partir de ahí procede en su propio ministerio. Otra seña, cuando resulta que los paganos empiezan a aceptar en fe al mismo Jesús, como le sucedió por ejemplo al centurión, Jesús toma esa realidad y dice, vendrán muchos de oriente y de occidente y se sentarán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob. Es decir, Jesús no es uno que ya tiene aquí toda la película
sino que Él está leyendo los signos de los tiempos. La comunión que mantiene, perfectísima comunión que mantiene con el Padre Celestial en términos temporales, en términos de lo que se llama el desarrollo, la diacronía de Cristo, se convierte en una lectura de los signos de los tiempos. Y así como la oración de Cristo no era ficticia, así también esta lectura de los signos de los tiempos tampoco era ficticia. Jesús tenía que descubrir la voluntad del Padre y servir esa voluntad del Padre. Nos dice, por ejemplo, la carta a los Hebreos, que Cristo aprendió sufriendo a obedecer. Es decir, hay un camino de Cristo, así como ya lo había anunciado San Lucas aquí. Pero, aunque estas dos cosas son ciertas, aquí viene el tercer elemento. Y es que esa visión de Cristo, hay una perfectísima visión, una perfecta visión que incluye sobre todo ¿qué? La ausencia de obstáculo para reconocer la voluntad de Dios, reconocer la presencia de Dios, reconocer la bondad de Dios. Cristo no tiene esa clase de obstáculos, porque lo que nubla nuestra mirada, lo que hace que nosotros seamos muchas veces tan fáciles de engañar por otras personas, lo que hace que nosotros mismos nos pongamos tantas máscaras ante los demás, lo que produce todo esto es finalmente el pecado. No estando el obstáculo del pecado y siendo en cambio perfecta, por sobre toda perfección, la unión de Cristo con el Padre, entonces la visión de Cristo es profundísima. Es verdad que Él está leyendo los signos de los tiempos, pero una cosa es leer aquel que tiene los ojos perfectos y sanos, y otra cosa es leer cuando uno tiene deficiencias en la vista. En mi caso, por ejemplo, pues yo tengo ciertas deficiencias, tengo algunos problemas de córnea y tengo unos grados de miopía y tengo unos grados de astigmatismo. Mi visión no es perfecta. Yo puedo leer los signos de los tiempos, pero mi lectura no es perfecta. Los ojos de Cristo verdaderamente son ojos que leen y que leen en el paso del tiempo, pero que leen con una profundidad impresionante y que por eso pueden percibir el paso del Padre y por eso pueden percibir la voluntad del Padre aún en la oscuridad espantosa de la cruz. No sabemos mucho más sobre la conciencia de Cristo. Sabemos esto, sabemos que hubo un crecimiento en sabiduría, sabemos que hubo una lectura permanente de los signos de los tiempos y sabemos que había una visión perfectísima. Todo lo demás, seguramente para conocerlo, hay que vivir mucho más con Cristo y tiene que vivir mucho más en nosotros. Eso es precisamente lo que Él nos dijo. Si alguno me abre la puerta, entraré, cenaré con Él y Él conmigo. Que eso se haga realidad, que esa santidad de vida se haga realidad en nosotros y conoceremos mucho más a Jesús que lanzando especulaciones o comprando libros carísimos. Al tablero con Fray Nelson. A la Tierra. Entonces la cara oculta de la Luna no la había visto nadie, nunca. Pero gracias a los vuelos espaciales, efectivamente, pues hubo un primer ser humano, un primer astronauta que vio la cara oculta de la Luna. ¿Usted qué sintió? Entonces yo creo que esos periodistas, y tal vez todos tenemos algo de periodistas, quisiéramos llegar con un micrófono donde Jesucristo y hacerle ese tipo de preguntas. Y esas preguntas pertenecen al tema de la conciencia de Cristo. Algo así como, ¿qué sabía Cristo de sí mismo? O también, ¿cómo se vive eso de ser Cristo? Eso cómo se vive, eso cómo se siente. Por supuesto, ese micrófono ya no podemos dárselo a Jesús de Nazaret. No hay manera de hacerle esa entrevista. Entonces lo que quedan son
suposiciones y lo que quedan son un poco de especulación. Fíjate esa presión tan colosal, la presión del agua allá. Imagínate lo que es 2 horas, mucho más de 2 horas, simplemente bajando, bajando y bajando. Y por supuesto que después de unos cuantos metros ya la luz del día desaparece y todo es simplemente noche. Bajar en medio de la noche, bajar en el abismo. Hasta donde yo entiendo y recuerdo, iban 2 personas en esa nave, una nave especialmente diseñada para soportar esa presión. Y yo puedo asegurar que cuando esas 2 personas llegaron allá y vieron lo que vieron y después volvieron a salir, pues los periodistas les entrevistan y les dicen, ¿y usted qué sintió? ¿Qué sintió cuando estaba allá? ¿O te acuerdas al primer astronauta que vio la cara oculta de la luna? Porque es que la luna en su movimiento alrededor de la Tierra siempre le muestra la misma cara, más o menos como el movimiento que están haciendo mis manos en este momento. Así es la luna con respecto. ¿Sabes? Hay preguntas que se vuelven populares en los periodistas. Una pregunta que a veces hacen es, ¿usted qué sintió? O también, ¿qué se siente? Por ejemplo, supongamos que el día de mañana un colombiano fuera elegido papa, primer papa colombiano. Yo me imagino a los periodistas haciéndole una entrevista a ese personaje y diciendo, cuéntenos una cosa, ¿qué se siente ser papa? Es como una cosa que sería bastante comprensible. O también cuando la gente vive experimentos sumamente extraños. Hace unos años, yo creo que son como más de 30 años, se diseñó una máquina, una especie de submarino, pero no se le llama submarino sino batiscafo, que bajó a la grieta más profunda del Océano Pacífico. Eso está a más de 11 kilómetros de profundidad. Imagínate. Los evangelios nos cuentan lo que sucedió al final de la vida de Jesús. Sabemos que tuvo las características de una tortura. Sabemos que en la cruz, después de espantosa ignominia, Cristo murió. Eso lo sabemos como desde fuera. Pero ¿qué vivía Él desde dentro? ¿Se puede hacer esa pregunta? Podemos asomarnos a lo que Cristo era, pensaba, creía. ¿Cristo creía también o solamente sabía? Son los agudos problemas propios de la conciencia de Jesucristo. Nuestro tema hoy en Al Tablero con Fray Nelson Medina. La conciencia de Cristo. Cuando se habla de Jesucristo, y cuando uno sabe, porque así nos lo enseñó con tanta claridad el Concilio de Calcedonia, que Cristo es verdadero Dios y Cristo es verdadero hombre, pues surgen muchas preguntas. Algunas preguntas son como desde fuera, como decir, ¿esto cómo se puede entender? Algo así como cuando le presentan a uno un lugar extraño o una sustancia extraña. Por supuesto que es casi irrespetuoso hablar de Cristo como una sustancia extraña, pero es solo por hacerme entender de la sorpresa o del enigma que Cristo se vuelve cuando lo miramos desde fuera. Pero no es menos enigmático pensar en Cristo desde dentro.